buenos días a todos. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy terminaremos la última clase de educación de hijos y con esta clase estaremos terminando el módulo de familia, todo el tema. Es importante porque todo lo que hemos tratado, el pastor Pablo con su esposa Ulrike, ellos han desarrollado todo este material con el propósito de impartir teología, impartir Biblia, qué dice Dios, y finalmente como creyentes nosotros necesitamos apegarnos a lo que dice Dios. Esa es la razón por la cual esta clase no se llama las 5 estrategias para tener el mejor matrimonio, ni la receta perfecta para tener los hijos más juiciosos del mundo. No se trata de eso, se trata de crecer, quiénes somos. Ya se ha hablado un poco de qué somos como hijos, como hombres, como seres humanos, y qué espera Dios de nosotros, quién es Dios para nosotros. Entonces, es mucho material. Las clases duran 1 hora, hora y 15, hora y media. Sin embargo, hay que estudiarlo. Usted quiere crecer, usted quiere edificar una familia, usted quiere seguir adelante en el plan de Dios, es importante estudiarlo. Y el material ahí lo tienen, está a su disposición. Y voy a orar antes de darle lugar a la pastora Ulrike. Padre, gracias por este tiempo, gracias por todo este módulo de familia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado y yo pido que así como yo misma estoy inspirada a seguir estudiando y repasando y compartiendo con otros esta teología de la familia, Señor. Padre, que muchos lo hagan porque este es el tiempo para tu iglesia y tu iglesia comienza en casa, comienza en la familia, Señor, para que seamos luz en estos tiempos de tantas tinieblas y de antivalores, Señor. Pedimos que seas tú glorificándote, enseñándonos. Y gracias por esta clase. Pedimos que bendigas al pastor y a la pastora, Señor, que tú les des la palabra y que tu palabra sea tocando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastora Ulrike, le damos la bienvenida. Buenos días. Sí, estamos en la última clase y yo creo una clase también importante para nosotros como padres, porque muchas veces tenemos un poco de miedo acercándonos a la adolescencia con nuestros hijos, pero puede ser un tiempo muy bello también. Y una cosa que yo les quiero también decir, no hay reglas o puntos de éxito seguro, donde uno puede decir 1, 2, 3 y usted va a tener hijos perfectos. Solamente tienen que pensar en esto. Dios, el Padre perfecto, él seguramente no maltrató a sus hijos ni nada. Él pronto también tenía unos hijos que se descarriaron. Él en su amor de todos modos hizo todo lo posible para que nosotros como sus hijos podemos regresar a sus brazos. Y el Padre perfecto no tiró la toalla solamente porque nosotros nos comportamos mal. Y entonces nosotros como padres terrenales con nuestras fallas, ojalá también podemos seguir adelante, amando a nuestros hijos, aun cuando son a veces difíciles. Bueno, Dios les bendiga y gracias por conectarse una vez más en este día para tratar este tema de los adolescentes. Seguro es un tema que a muchos les interesa y vamos a hablar algunas cositas. Sí, esto, como se dice, ya Inés lo mencionaba, mi esposa lo mencionaba, aquí no se trata de unos pasos mágicos, entregárselos a alguien para que los aplique mecánicamente y entonces automáticamente va a tener ciertos resultados. Estamos trabajando con humanos y humanos pues toman decisiones, nuestros hijos también son humanos
y también deben aprender a tomar sus propias decisiones. Algunas serán buenas por la influencia que nosotros podemos ejercer o sobre ellos, pero también en algún momento, porque son pecadores, van a tomar decisiones como ellos piensan que es correcto y después van a tener que aprender si son buenas o si son malas. Entonces, por eso ellos también fallan como usted y como yo. Y gracias a Dios que Él nos ama y nos da la mano y está con nosotros hasta el fin del tiempo. Yo estudié mecánica y cuando yo pienso en mecánica, yo pienso en una cosa que me ha ayudado a mí mucho. Uno tiene que aprender los principios de la mecánica. Por ejemplo, un motor, cómo funciona un motor. Entonces, cuando ese motor está fallando, entonces uno parte desde los principios para ver dónde está el problema. Entonces, de ahí uno puede llegar y ejercer pues el trabajo para poner el motor otra vez a caminar. O entendiendo también cómo funciona el motor, entonces uno puede cuidarlo de una manera para que ande mucho más y sea de bendición para nosotros. Pero es partiendo desde los principios para después tomar las decisiones necesarias en el momento cuando lo tenga que hacer. Y eso es lo que hemos estado tratando de presentar a través de este estudio, esta reflexión de educación de hijos desde la perspectiva bíblica. Seguramente, estoy más que seguro, también que hay mucho más que decir en cuanto a la educación de los hijos, pero aquí he tratado de mostrar algunos ejes importantes, algunos pilares que deben ser considerados en todo este proceso de la educación de los hijos. Y entonces repásenlo una y otra vez en su material que pudo ojalá bajar de la página Comprehending the Times, ¿no es cierto? Comprensión de los tiempos. Entonces, usted tiene un poco de citas bíblicas ahí que por el tiempo, y ustedes se dieron cuenta que a veces me pasaba horrendamente el tiempo y no alcanzamos a leer todas las citas bíblicas y eso sería una bendición tremenda poder leer esas citas bíblicas, meditar acerca de ellas y así ver lo que la Biblia dice de una manera más profunda. Bueno, hemos llegado a este punto de hablar de la educación de nuestros adolescentes. Ahora, los adolescentes no es el primer, como se dice, no llegan los adolescentes y bingo, ahora aquí, ahí tenemos los adolescentes. No, pues normalmente uno comienza con un bebé y ese bebé va creciendo y entonces tiene esos primeros 2 años que son esos años donde pues son especiales, va creciendo, hay muchos pañales cambiados y comida, eso es lo que hace feliz al bebé. Y los padres y los abuelos y los tíos, todos felices de que este hijo esté aquí con nosotros. Y después viene esa etapa de 12 como a 12, 13 años, que es como la niñez y algunos hasta hacen divisiones ahí también y eso está bien. Y luego llega la etapa de los adolescentes. Así que lo que quiero decir con esto es que llegamos a la etapa de la adolescencia después de haber pasado por la etapa de bebé y niños, ¿no es cierto? Y entonces venimos ojalá ya trabajando estos pilares de los cuales hemos estado hablando durante estos días en esta conferencia. No entramos en un vacío, no entramos así completamente desnudos a una nueva etapa o desarmados. No, ya venimos trabajando de tal manera que cuando entremos a la adolescencia ya tenemos unas bases muy buenas. Y recuerden que hay 3 pilares muy claves en la educación de nuestros hijos y eso lo aprendemos de nuestro Padre en el cielo. Primero, el amor incondicional y
tenemos que concentrarnos, trabajar mucho en nuestra relación matrimonial y también con los niños, relación con Dios, para que haya ese ambiente de respeto, de aceptación, de consideración, valoración, todo eso en el hogar. Ese es el fundamento, ese es lo que hace que el hogar sea algo estable, algo sano. Después las reglas que nos ayudan a la convivencia, porque somos un grupo de personas, entonces hay ciertas reglas que tenemos que cuidar y cosas que aprender para poder vivir, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay enseñanza, hay reglas de comportamiento, seguimos en el ambiente de respeto, de valoración, amor, y en caso dado, cuando ocurren aquellas cosas tristes, que se toma una decisión o hay un comportamiento errado, entonces la corrección nos ayuda a que el hijo se encamine otra vez por la ruta correcta. Entonces aquí tenemos esos tres pilares: amor, reglas y enseñanza, o enseñanza y reglas, y la corrección y o disciplina. Entonces eso hace lo que es la casa de la educación. Entonces vamos a este punto de consideraciones en la educación de adolescentes. Los pequeños niños crecen y se vuelven adolescentes cuando los hijos llegan a la adolescencia. Generalmente los padres están entrando a la etapa denominada como la crisis de media vida, aunque eso todavía es también un tema muy debatible, no es un tema que aparece en la Biblia, eso de la crisis de media vida. Esto creo que es más un tema moderno que... Y claro, hay una etapa seguramente de cuestionamiento en los padres. Han estudiado, han trabajado como locos, los hijos los han criado, los han levantado, ahora entran a la adolescencia, su matrimonio empieza a entrar en una nueva etapa y tiende a haber una crisis en algunos, especialmente si usted no tiene a Dios. Claro, esa crisis es muy marcada. Algunos temen ahora la muerte porque ven que ya el pelo se les está cayendo, que las canas aparecen, ¿no es cierto? Y que, bueno, invirtieron tanto, sienten un agotamiento físico y emocional también. ¿Por qué? Porque el dinero era importante, construir la casa, ir de vacaciones a yo no sé dónde para estar a la moda. Entonces llega ahí uno agotado a esa etapa. Y entonces hay como una crisis y aquí vienen los adolescentes y sus exigencias además. Entonces las cosas se pueden complicar, no necesariamente, pero solo pintando aquí dónde está la familia. Y con un ambiente de esos, pues esto no siempre facilita que las cosas pues anden sin tensión. Sin embargo, en esta etapa, los hijos siguen necesitando a los padres y el acompañamiento de ellos. Esta no es la etapa para decir ya no me interesa, usted es grande, haga lo que se le dé la gana. Los adolescentes necesitan de papá, necesitan de mamá y necesitan esos tiempos de comunicación. Y yo diría personalmente que los adolescentes son simplemente unas joyas. Ellos empiezan, ya son hijos que piensan, que racionalizan, cuestionan, nos cuestionan a nosotros y tienen algunas ideas a veces totalmente diferentes a las nuestras. A mí me gustó pelear con mis hijas, especialmente pues una de ellas era más dada a discutir conmigo y entonces pues esos son tiempos que hay que vivir y son buenos. Esas discusiones no hay que temerlas ni tampoco tomarlas como una cosa de crisis. Yo creo que si como padres tenemos una autoestima y una seguridad de nosotros mismos, podemos muy bien aguantar
que tengamos a un adolescente que piense diferente, que nos cuestione y nos ayuda además a ver dónde estamos nosotros parados y si nuestros valores de verdad son tan firmes como nosotros los veníamos enseñando y considerando durante todo el tiempo de su niñez. Entonces, muy buenos tiempos estos tiempos de la adolescencia. Ahora, los principios de la educación antes mencionados, que acabo de mencionar, que los mencionamos durante toda la conferencia, siguen vigentes en esta etapa y deben ser cuidados con mucho esfuerzo. Repase, yo les recomiendo eso, repase cada uno de estos principios de la educación y cuide en practicarlos también con los adolescentes. Mi relación con Dios no puede estar en crisis cuando llegan los hijos a la adolescencia. Mi relación con mi esposa o mi cónyuge tiene que ser igual, una relación que vamos a cuidar, que tiene que ser estable, y la relación con los hijos igual, tiene que seguir siendo una relación de respeto, de valoración, de amor genuino. Ahora, repasemos esos tres pilares ahí. Primero, el amor incondicional, el ambiente familiar y el respeto mutuo forman la base para tener una vida equilibrada y emocionalmente tanqueada, en especial la vida de los hijos. El valor educativo y el impacto de un hogar en el que hay un ambiente amoroso, respetuoso, alegre y marcado por el temor a Dios es de gran envergadura. Los adolescentes van a apreciar eso. En mi casa, aunque sienten a veces un problema, en la casa se sienten por lo menos en una isla donde pueden estar refrescándose, que reciben orientación o por lo menos tienen un ancla donde pueden estar bastante seguros. El otro pilar es la enseñanza. Buenas formas de comportamiento no se desarrollan automáticamente en los hijos. Debemos entrenarlos y formarlos. Eso es lo que leíamos en Proverbios 22:6, que si nosotros enseñamos, entrenamos, formamos a un joven, entonces en su adultez va a seguir esa ruta. En el caso de los adolescentes, debemos recordar que ellos deben ser entrenados a ser más independientes. Ahora estamos entrando en una etapa donde tenemos que empezar a soltar y tenemos que empezar a confiar en el adolescente y a vivir la vida, vivir la libertad con responsabilidad. Ellos tienen que aprender esas cosas, más independencia, pero a vivir también la libertad con responsabilidad. Eso es algo que se le añade aquí en el tiempo de la adolescencia. El adolescente debe aprender en el proceso de independizarse, que la confianza que alguien le tiene, en este caso son sus padres, no se da automáticamente y que debe ser cuidada. Esto es uno de los temas claves, ¿no? La confianza no debe ser resquebrajada, porque una confianza resquebrajada es complicada repararla. Si usted recuerda alguna relación donde usted pensó, confió y la persona le hizo algún daño, le causó dolor, entonces empiezas a desconfiar y esa relación, repararla, cuesta no solo tiempo, mucha energía y a veces se mantienen ahí las cicatrices hasta que la muerte los separe. Bueno, con los adolescentes es importante enseñarles y también ayudarles que la confianza es un valor muy preciado y debe ser cuidado y que eso no se gana automáticamente porque soy el papá de no sé quién o porque soy el hijo mayor o lo que sea. Entonces, los adolescentes tienen que entender eso. En el proceso del ejercicio
a ser responsables, deben aprender a tomar decisiones sabias y correctas en áreas como son el cuidado personal, por ejemplo, higiene personal. Algunos en la adolescencia se descuidan en eso, en el dormir. Tiene que haber un ritmo, porque uno no aguanta, aunque en la adolescencia uno cree que puede sin dormir vivir largo tiempo, pero no, uno solamente tiene que pensar en esos retiros de adolescentes y la gente que pues ahí no se duerme mucho y después de 2, 3 días llegan a casa y duermen casi 24 horas, ¿no? Ellos tienen que aprender a ver que la vida, aún un retiro está bien, ¿no es cierto? Pero eso no puede ser lo normal, porque lo normal debe ser tener un ritmo que ayuda tanto a la vida personal, espiritual, pero también física, porque nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Y también debe aprender a alimentarse bien y hacer deporte, etcétera. Todas estas cosas tienen que ver con el cuidado, la limpieza de su cuarto, el manejo correcto del tiempo libre, la escogencia de amigos correctos. Ese tema de la escogencia de amigos correctos es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Y mostrarle qué son buenos y qué son malos amigos, pero no con el dedo levantado, sino en unos diálogos normales de mesa y poder ayudar a entender cuál es el valor de tener buenos amigos, porque ellos llegan a ser al final unos elementos de mucho apoyo en la adolescencia. Ellos ahora ven que sí, papá y mamá son buenos consejeros, pero, ¿no es cierto? Hay un mundo allá afuera y ese muchas veces lo están escuchando y viendo a través de sus amigos. Con ellos están analizando lo que ven. Entonces ahí es muy bueno que tengan los amigos correctos, el desarrollo de un pasatiempo sano, mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son los dones que tiene el adolescente y ver cómo le podemos ayudar a que él pueda desarrollar esas habilidades a un nivel buenísimo, ¿no es cierto? En vez de estar prohibiéndole cosas, tenemos que estar planeando cómo ayudarle a desarrollar esos dones, capacidades. El cumplimiento responsable de labores en la casa, el adolescente, ojalá ya como niño venía haciendo algunas cositas, pero cuando adolescente, pues oye, aquí hay trabajo para todos en la casa y tienen que ayudar porque esto no es solamente algo con lo cual tenemos que cargar a la esposa o la mamá y que no, aquí vamos a trabajar todos para el bienestar de todos. Y también hay labores que tienen que ver con el colegio, ¿no? Hay que hacer tareas y tenemos que aprender que ser fiel en lo poco trae buenos resultados. El manejo del estrés, cómo manejar el estrés, ¿no? Eso es, a los adolescentes hay que enseñarles. A veces nosotros los adultos ni sabemos cómo manejar el estrés correctamente, el uso correcto del dinero, ya comienzan a manejar dinero, ya seguramente tendrán ellos ¿cómo se dice? Un dinero de bolsillo que ellos pueden determinar cómo lo van a querer gastar, ¿no es cierto? Y ellos tienen que aprender a manejar ese dinero responsablemente y que les aguante un rato, ¿no es cierto? Porque hay algunos que pues reciben su mesada para el mes o para la semana, dependiendo cómo usted lo esté planeando y haciendo y después se lo gastan en un día, entonces no les queda para el resto. Eso es bueno que ellos lo aprendan con un poquito de dinero, porque cuando ya más adultos y trabajan y reciben un cheque, entonces se gastan todo el dinero en un día donde hay ventas sin IVA o sin impuestos o cuando todo es barato o lo que sea. Y entonces ¡buah! Todo se va para allá y después no tienen ni para comer. El desarrollo de valores. ¿Cuáles son los valores? Hay que hablar de esos valores firmes. Mire a José en el Antiguo Testamento. Este chico, y era chico porque cuando él llegó a Egipto tenía unos 17, 18 años, era un chico nomás. Pero mire su historia en Génesis. Usted puede leer toda su historia ya en Génesis
y vas a ver a un chico que tenía valores claros, no cayó en la trampa de la esposa de Potifar, de ir con ella a la cama. Él fue muy fiel en lo poco, responsable en lo que se le encargó. Dios siguió siendo siempre el número uno, aunque los mismos hermanos lo vendieron como esclavo, estaba separado de la casa. Este chico mantuvo unos valores y finalmente le perdonó a los hermanos que lo trataron tan mal, cuidó de ellos de una manera responsable. ¿Por qué? Porque un José tenía unos valores firmes. Él lo había abrazado, no solamente los había entendido aquí en la cabeza, él los abrazó con el corazón y los aplicó a su vida. Y cuando usted lee la historia de José, usted ve, este es un hombre que vivió la vida plena, con éxito, una vida que marcó la diferencia. Qué bendición este hombre. El autocontrol lo tienen que aprender, especialmente el autocontrol sexual, naturalmente el emocional también, el trato con otra gente y el comportamiento frente a personas del otro sexo. Tiene que haber respeto, debe entenderse cuáles son los parámetros, ¿no? No en ver cómo hoy en día tristemente a veces se trata mal al otro lado, el otro sexo, porque no aprendimos a respetar, a valorar. Esas son las tareas que hay que enfrentar como padres en esta etapa. Pero ahora algunos dicen, no, esto se me volvió grande. No, pero es que usted creció con los niños desde bebé, entonces pasó por la otra etapa y entra. Y la otra es que la adolescencia va normalmente de 13 a 18 o 21 años. Y entonces aquí hay tiempo para ir formando, insistiendo en estas cosas e ir formándolas y afirmándolas. Así que en esta etapa es importante que los padres aprendan a perdonar, porque los hijos van a tomar decisiones malas y les vamos a tener que ayudar y vamos a tener que perdonar y dar nuevas oportunidades cuando los adolescentes en el proceso de madurar fallan. Hay que darle nuevas oportunidades. Por eso yo decía estos días que cuando uno crece y tiene adolescentes en el hogar, sí, también uno empieza a manejar la iglesia de otra manera y se vuelve más perdonador. Tengo que aclarar aquí, uno no cambia los valores, uno no está rebajando la verdad para nada, de ninguna manera, pero uno se vuelve como más perdonador y da más una nueva oportunidad aún a miembros de la iglesia que pues fallan. No es que estamos diciendo, no, falle lo que se le dé la gana y después perdonamos. No, ese no es el punto. El punto es que uno los va formando, educando y si fallan, entonces vamos a estar listos a acompañarlos también a través de esa crisis que esta joven o la persona está viviendo para que se arreglen aquellos asuntos que se quebraron. El otro pilar es la disciplina o la corrección. Las maneras de disciplina o de corrección que usted usa para los niños de 0 a 12 o de 2 a 12 más bien, ya no funcionan en esta etapa. Por favor, entiéndalo, ya no funciona. La forma más efectiva en esta etapa es la autoridad que nace a raíz de una relación respetuosa. Autoridad por relación, no por dictamen ni por decreto. Y bueno, aquí uno pudiese ya predicarle también a algunos líderes, ¿no es cierto? Que mucha de la autoridad más efectiva se ejerce es por autoridad, por relación y no por decreto. Pero hay algunos que les gusta el decreto porque no tienen autoridad. Entonces necesitan el decreto. Esto fortalece, cuando uno tiene una autoridad por relación, eso fortalece la autoestima y lleva a una vida responsable. El hijo o la hija ya no obedece por el temor, sino porque respeta y ama a los padres. Entiende, el adolescente entiende el amor y el interés y la profundidad de la relación
y entonces ahora va a responder porque entiende que hay una relación que le es de gran valor. La clave entonces de su autoridad no está en más fuerza o poder y control. En la educación de los adolescentes va a tener problemas usando este método, créame, y va a desarrollar más bien personas apagadas o rebeldes, y en la mayoría de los casos es rebeldes, o si son apagadas en el momento que llegan a la adultez, ahí sí explotan y salen con cosas bien raras. ¿Pero por qué? Porque estuvieron aguantándose esa autoridad de control, de fuerza, y no querían problemas con ella, y obedecían, pero no por respeto y no porque entendían que era bien obedecer. Si el tema de la disciplina no se ejerció bien en la etapa entre los 0 y los 12 años, ahora va a tener desafíos extra, créame. ¿Qué hacer si las reglas no se cumplen en esta etapa? Aquí algunos consejos, solamente consejos. El diálogo y la comunicación respetuosa e inteligente sobre los temas pertinentes con el adolescente siempre es un recurso que lleva a que un adolescente responda más fácilmente con comprensión. Los gritos no ayudan mucho, créame. Hable con el adolescente sobre las posibles consecuencias que cree son justas en caso que él viole ciertas reglas. Las consecuencias naturales de un mal comportamiento o una mala decisión son castigos a los cuales hay que dejarle su curso natural y evitar toda pelea. Hay gente, padres, que les gusta es pelear por todo, pero hay algunas cosas que los adolescentes se meten, les duele y les cuesta. A veces hay que hasta más bien darles una mano ahí y sostenerlos. A veces calle la boca, no diga nada, pero esté ahí para el momento cuando ellos quieran hablar. Ellos ya sienten el dolor y necesitan es más bien como ese apoyo y acompañamiento en ese momento en vez de que alguien les eche otro baldado de agua fría y entonces pues las cosas solamente se complican. En casos drásticos, cuando el adolescente desobedece deliberadamente y si lo que hace puede desarrollar hábitos malos y que lo destruyen o influyen en su futuro negativamente, entonces el recorte de libertades y privilegios es un recurso muy bueno. Recortes de tiempo libre, salidas, dinero de bolsillo, como sea, trabajo adicional en la casa es otro recurso. Y entonces hay que pensar en ello como posibilidades para ayudarle al adolescente que la decisión que tomó no es la correcta. Pero ya digamos, agarrar y decirle usted va a recibir una palmada, eso no es... yo tuve 3 hijas y ¿qué iba yo a tocar las adolescentes? Oye, por favor, eso ya no se hace. Con ellas uno tiene que hablar inteligentemente, respetuosamente, llevarlas a entender la lógica detrás de eso y poder entonces llegar a una decisión sabia de corrección. En caso dado, pues sí, se aplican esos recortes de privilegios o de libertades por un rato nomás, no por la eternidad. Y otra vez recuerde que ese recorte de libertad no es yo te impido que vayas al grupo de jóvenes. Oye, al grupo de jóvenes donde se predica Cristo, ¿usted quiere decirle que no? Entonces no sea sorprenda si el día de mañana pues el chico no quiere ir a la iglesia porque ese siempre es un castigo, ¿no es cierto? Entonces cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos. Identifique los factores que afectan la familia actual. Hay varios factores que influencian el bienestar de la familia. Conocer estos factores nos puede ayudar a contraatacar tendencias dañinas y a proteger a nuestra familia de aquellas cosas negativas que dañan el ambiente familiar. Estos factores obran de manera
especial en los adolescentes. Una de las cosas con adolescentes es que son influenciables. ¡Qué oportunidad! No es que eso sea malo, el tema es quién los influencia y cómo los va a influenciar. Por eso yo como padre quiero ser el número uno en influenciar a mis hijos y con lo correcto y ganarle la guerra a los otros que también están tratando de influenciar a los hijos, pero para lo malo. La instrucción formal ha reemplazado la educación en el hogar. Así que el hogar no necesariamente es el centro de la educación y de la formación. Los niños pasan mucho tiempo en el colegio o en la universidad. Allí son influenciados tanto por los otros estudiantes como por los maestros. Y esto es delicado. Ahora, no vamos a poder evitar eso. Tenemos que enviar a los niños al colegio, claro que sí, pero tenemos que ver qué están aprendiendo, qué están oyendo y tenemos que amortiguar esos asuntos que son delicados y poder tratarlos, discutir. Por eso usted tiene que ser una persona interesada en lo que su hijo está aprendiendo. Ahora, no es muéstrame a ver qué estás aprendiendo. No, pero de una manera muy natural uno puede hacer las preguntas pertinentes para hablar de esos temas y encontrar seguramente algunos indicios donde se prenden unas lucecitas amarillas o rojas y uno ve que hay que meter la mano y tratar asuntos posiblemente de manera más profunda. La educación religiosa es considerada una responsabilidad de la iglesia más que del hogar. Esto es una tendencia tremenda que ha influenciado mucho y no ha ayudado mucho. Muchos padres esperan que la iglesia instruya al niño adolescente en la verdad y en valores cristianos. Sin embargo, ellos son los principales responsables por impartir valores cristianos a sus hijos. Y déjeme decirle una cosa, yo he andado por toda Latinoamérica, he visto iglesias y tremendamente tengo que admitir que muy pocas iglesias tienen programas buenos para los niños. Hay unas excepciones, naturalmente, gracias a Dios por ellos, pero muchas iglesias no tienen un programa muy definido en cuanto a discipular a los niños y a los adolescentes. Ahí es una palabra a los pastores. Oye, ¿qué vas a hacer con los niños y a los adolescentes? ¿Y cómo puede la iglesia ayudarle a los padres en esta etapa, fortaleciendo los valores que se predican, se enseñan en la casa? Es triste notar que en las iglesias muchas veces no hay un plan de enseñanza y formación bíblica para los niños adolescentes. Por eso más fuerte todavía el llamado a que como padres de verdad tomemos el tiempo. Ahora padres dirán, oh, pero eso sí, yo no te estudié teología. Usted no tiene que haber estudiado teología. Usted está aprendiendo, ¿sí o no? Por eso va a la iglesia, por eso lee la Biblia, por eso lee también otros libros de teología y etcétera. Usted mismo tiene que estar en formación y entonces crecemos con nuestros adolescentes también en el conocimiento de Dios y de sus verdades y tanto nosotros como ellos aprendemos juntos a obedecer a Dios. Esto es un proceso que afecta a todos, no es yo acá y usted allá, no, es juntos en el proceso. La influencia de los compañeros afecta a veces más que la misma familia, el comportamiento de los niños y de los adolescentes. Esta influencia es considerable y afecta actitudes y decisiones. Observe solamente la manera de vestirse, el corte del cabello, la forma de hablar, ¿no es cierto? Y de repente uno dice, ¿de dónde agarraron eso? Bueno, los amiguitos, ¿no es cierto? Los amiguitos, pero la verdad es que los valores que adoptan los jóvenes son principalmente determinados por la familia y por eso nosotros
sin legalismos, pero con claridad, donde los jóvenes entienden estos valores, marcan nuestro ambiente en la familia. Esos no los quiero perder. Y aunque en algún momento ellos se comienzan a dudar un rato, finalmente ellos van a reconocer muy rápidamente que los valores que papá y mamá tienen y que están viviendo son los valores que hacen que la vida sea bella. Los medios de comunicación, ay, 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 esto hoy en día es bien complicado. Era complicado y es complicado, incluyendo las redes sociales hoy día, y eso es bien tremendo eso. Y esto influye grandemente sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son los programas? ¿Tenemos televisor en todos los cuartos? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Entonces, el que nos da tetero, nos da el biberón o como sea que eso se llama en su país, es el televisor, ¿no es cierto? Yo recuerdo una caricatura donde estaba el televisor y estaba el biberón ahí y el bebé chiquito chupando eso, pero yo digo que toda la familia está chupando de eso y nos influye a todos, marca los valores que tenemos y nos va lavando el cerebro poco a poco. Eso es lo que hacen. Ellos lo hacen muy inteligente. Ellos dirán que no, que ellos son científicamente, todo lo tienen controlado. No, 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 no. Ahí hay valores. Yo he visto gente dando noticias y transmitiendo durante una mera noticia valores. Y uno dice, oye, de la noticia y lo otro déjemelo a mí. Pero no, es que transmiten, las novelas transmiten valores, pero no solo eso, a través de los medios de comunicación, cuán fácil es hoy hacer clic en el lugar equivocado y empezar a ver cosas pornográficas o aprender cosas de ocultismo, ¿no es cierto? Ahí uno ve que esto es bien fuerte, los medios de comunicación, tenemos que aprender cómo ser responsables con esto, porque no lo vamos a poder tirar por la ventana y decir esto no viene, porque si no, pues posiblemente nos va a hacer falta algo ahí, pero sí tenemos que discernir que sí y que no. Entonces, que apoya nuestros valores y que los destruye. Ahora, un punto muy importante en la educación de nuestros adolescentes es el tema de la autoestima y nosotros como padres estamos llamados a fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Hoy en día en la sociedad cuentan belleza, inteligencia, títulos y riquezas. Con esto la autoestima va a estar constantemente bajo ataque. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dar con la medida de otros. La manera como pensamos de nosotros mismos influye sobre nuestras decisiones. Y la Biblia es muy clara en decirnos que debemos pensar de nosotros con cordura, no gordura, sino cordura. Mejor dicho, equilibradamente. La falsa apreciación de sí mismo o la falta de autoestima, de autoaceptación equilibrada, comienza con los pensamientos incorrectos sobre nosotros mismos que aceptamos y creemos a lo largo del camino, y el diablo siempre estará bombardeándonos con ideas equivocadas. Así lo hizo con Eva. ¿Cómo así que Dios dijo? No, es que cuando usted coma, usted será la belleza de esta tierra, ¿no es cierto? Y vas a tener control de todo. Y bueno, usted conoce esa historia, ¿no? Pero era una mentira y la mujer la creyó, y Adán seguro muy cerca ahí escuchando también todo esto, igual aceptó todo eso. ¿Y qué fue el resultado? Tremendo, terrible, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces aceptamos esas mentiras que la sociedad, amigos, libros, etcétera, nos transmiten. Y no es que estoy hablando en contra de los libros, porque hay buenos libros, ¿no es cierto? Hay buenas amistades. Entonces, tenemos que ver de quién escuchamos, como lo dice Salmo 1 al 3, que nosotros tenemos que cuidarnos o vamos a ser bienaventurados si no le ponemos atención al malvado, al burlón, al que no quiere nada de Dios,
sino que más bien meditamos en la ley de Jehová día y noche, ¿no es cierto? Y la ponemos en práctica y entonces todo lo que hacemos prosperará. Así que sí, la autoestima es clave. El sentimiento de inferioridad se desarrolla por lo general al comparar cualidades inalterables, cosas sobre las cuales poco control tenemos o que son pasajeras. Por ejemplo, yo no tengo control de cuán grande voy a ser o cuán pequeño voy a ser, ¿no es cierto? ¿Qué color es mi cabello o no? Esas son cosas que yo no puedo controlar. Hay otras cosas que yo tampoco puedo controlar. Entonces, es muy importante que entendamos qué puedo controlar, qué puedo de verdad hasta influenciar para llegar y ver cambios ahí y qué no. Entonces, esto hay que ayudarle a los adolescentes. Nos comparamos los unos con los otros en aspectos externos, como ya lo dije, buscando la aprobación de la gente. Ese es el problema. Esos aspectos tienen que ver básicamente con las siguientes áreas. Hay 4 áreas donde nos gusta compararnos y que no son fáciles o no se pueden cambiar. Y esas solamente nos llevan a que nuestra autoestima sufra. Primero, la apariencia, la belleza exterior o las posesiones, ¿no? Si no tengo, pues entonces, ¿qué hago? ¿Me robo un banco? Para nada. Pero tengo que aprender es a vivir en contentamiento. La apariencia, que soy grande, que soy mujer, que soy hombre. Oye, esto no lo puedo cambiar. Esto así lo determinó Dios. Recíbalo con gracia y de gracias a Dios y diga, gracias Señor, porque así me creaste y me creaste con un propósito y lo has hecho muy bien. La otra es las habilidades, ¿no? Los dones, las experiencias. Yo les dije en esta conferencia que mi padre quería que yo fuera músico porque, yo no sé, unos tíos en su familia eran músicos, pero a mí no me dieron nada de ese don o de esas capacidades en ese sentido. Entonces, eso no funciona. Y si yo hoy me comparo con algunos que conozco y que tocan instrumentos y llego y me comparo con ellos, pues yo podría decir, ay, ¿yo qué hago aquí? ¿No es cierto? Yo soy idiota, no sirvo para nada. No, eso no es la verdad. Yo tengo otros dones, ¿no es cierto? Y tengo otras habilidades y yo voy a fortalecer esas habilidades respetando al otro que es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la iglesia y en la sociedad todos somos diferentes y en realidad así por la diferencia podemos añadir bendición al otro y poder ayudarle con lo que no tiene y el otro me ayuda a mí con lo que él tiene y así hay un ir y venir. No podemos vivir tampoco como llaneros solitarios. La otra área de comparación es la procedencia. Hablamos de padres. ¿Quién es tu papá? Bueno, pues, mi papá, ¿no es cierto? El mío fue un agricultor. Yo crecí en el campo. Y a mí eso me dio en un tiempo, en mi adolescencia, mucha lucha, porque yo asistía a un colegio donde en la clase había hijos de papi, ¿no es cierto? Gerentes de empresas grandes internacionales y yo venía del campo, ¿no es cierto? Mi padre era agricultor y a mí me hacían sentir eso de que era agricultor y que venía de allá del campo, ¿no es cierto? Hasta que un día, ¿no es cierto? Bingo, entendí que si el agricultor no le produce la papa, a esos hijos de papi les da hambre igual que a todo el mundo. Yo dije, ahí está, chicos. Agricultura es también muy importante y hasta más importante que lo que su papi está produciendo, porque eso a veces no es necesario para mi vida. Pero esto que mi padre está produciendo es importante. Entonces yo, eso me ayudó a mí. Ahora, mucho también aquí es perspectiva, ¿no es cierto? Posición social, rico, pobre, blanco, negro, nos comparamos, hacemos diferencias que nada que ver, eso no va y hay que atender estos temas en los adolescentes, a veces en nosotros mismos, porque lo que nuestros hijos a veces perciben de esto es que si para papá, para mamá la apariencia es importante, entonces ellos
y lo ven constantemente, pues ellos dicen, es que eso es importante. Y después se dan cuenta, yo no puedo hacer nada para cambiar. Y entonces se frustran y hay una autoestima baja. Lo mismo con las habilidades procedencia y posición social. Si los padres hacen mucho énfasis en esto, se comparan con todo el mundo y todo el cuento, no se sorprenda si los adolescentes en un momento dado, pues también van a estar luchando con eso. El compararnos en estas áreas produce una serie de actitudes y comportamientos que pueden destruir nuestra vida, afecta las relaciones interpersonales y nuestra fe en Dios. Especialmente degradamos a otros con palabras y actitudes para nosotros aparecer como mejores, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día aquí hay unos problemas tremendos en nuestra sociedad y hasta hay ya todo unas olas sociales y políticas y todas nacen prácticamente en este asunto de la falta de autoaceptación. Es necesario ayudar a los hijos a tener una autoestima positiva, balanceada y cristiana. Una autoestima balanceada es un arma efectiva contra la presión del grupo. Un adolescente debe saber qué es lo que tiene valor y qué es importante en la vida y cuáles son los valores trascendentales para una vida que marca la diferencia. Todo comienza con que los padres también tengan una autoestima balanceada, ya lo dije, pero hay que repetirlo. Vivan convicciones cristianas y tengan valores firmes que marcan su vida y desde los cuales ustedes toman sus decisiones y enrumban todo lo que hacen. Por eso, ponga atención a lo que Dios piensa de usted y de sus hijos y transmita la verdad de Dios al respecto. No mire tanto a lo que la gente puede estar pensando de ustedes. Pregúntese qué piensa Dios. Renueve su mente a través del estudio de la Biblia. Súper importante. Renueva tu manera de pensar de ti mismo, del otro, cómo ve Dios al otro, ¿no es cierto? Que es diferente a mí, en vez de que yo esté rechazando y diciendo, es que él es así, ¿no es cierto? Y yo soy así. No, Dios ama a todos y los hizo diferentes. Podemos aprender a convivir judíos y gentiles en Cristo y poder vivir en paz. Las enseñanzas de los padres influyen en la vida y en la manera de pensar de una persona. Los padres tienen una gran oportunidad de influir correctamente en sus hijos. La Biblia es definitivamente la fuente clave para que toda persona forme convicciones cristianas y valores firmes. De hecho, debemos estar revisando las creencias personales y las convicciones que tenemos con la enseñanza de la Biblia y ver si están alineadas, porque si no, tenemos que cambiar eso. Y finalmente, concientícese de quién es usted en Jesús y no se deje acabar con sentimientos negativos. Es obvio que a nuestros hijos adolescentes tenemos que ayudarles mucho en esta área de la autoestima, pero todo comienza también con que nosotros, como padres, estamos seguros de nosotros mismos en Cristo, que sabemos quiénes somos, qué tenemos y qué no tenemos, y podemos vivir en paz con ello y poder hacer decisiones no basado en qué piensa la gente, sino en qué piensa Dios y apoyarnos cuando hacemos las decisiones correctas. A los adolescentes hay que afirmarlos cuando toman las decisiones correctas. Es seguro un proceso de mucho trabajo, pero vale la pena. La adolescencia es una etapa muy, muy bella. Con ellos se puede hablar, discutir, pelear y nos desafían a nosotros los adultos, pero eso es bueno porque nos hacen crecer también a nosotros. Y bueno, solamente me queda decir lo siguiente. Puede ser que usted
se sienta abrumado, abrumada cuando escucha todo lo que hemos dicho durante estos días de conferencia y se preguntará dónde comenzar. Primero, yo diría que si usted es cristiano, pues fortalezca su relación con Dios. Si usted no es cristiano, usted necesita la ayuda de Jesús para poder hacer esta labor a la cual Dios le ha llamado. Dios le ha entregado un hijo, una hija, un tesoro. Y seguro que usted quiere que ese tesoro se desarrolle de la mejor manera posible. Comience usted sometiendo su vida al Señor Jesucristo, a su señorío. Reciba la salvación que Él ofrece a través de la cruz, donde murió por usted y resucitó de entre los muertos y te ofrece perdón. Y Él, ahora, siendo ya el Señor, el jefe de tu vida, te va a ayudar a tomar buenas decisiones, a ser un buen ejemplo, el cual es una gran herramienta en la educación de nuestros hijos. Y naturalmente, comience a trabajar en el hogar armando un ambiente de amor. Deje de gritar, deje de mentir y de responder o no hacer ciertas cosas que debe hacer y dejar otras que debe dejar, ¿no es cierto? Y arme un hogar de amor, de respeto, de valoración. Usted va a ver cómo eso influye. Es que eso es contaminante de la mejor manera, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O en el buen sentido de la palabra. Eso se pega, eso va y no, es que esto es lindo. Es que de hecho lo otro es lo feo, lo malo, y eso en el fondo no lo queremos, pero cuando hay un ambiente de amor, respeto, nosotros valoramos eso mucho, lo queremos finalmente y podemos como padres comenzar ahí. Comience dando pasos pequeños. No trate de arreglar todo en un día, pero comience hoy, ¿no es cierto? A la larga hoy puede decir, ok, yo hoy tengo que sacar a mi familia a comerse un helado, ¿no? Hace tiempo que no lo he hecho, entonces salen a comer un helado y viven familia, ¿no es cierto? No tiene que costar mucho, pero están juntos, hablan, se divierten y a la larga terminan orando y pidiendo a Dios que les ayude a avanzar. Tome pasos pequeños, vayan avanzando. Tome la Biblia y lea y estudie qué es lo que dice acerca de la educación. Libros, hay buenos libros de educación de cristianos que toman la Biblia como base para hablar de la educación de los hijos. Lea esos libros. Otra también es importante. Busque otra familia, otras familias que tienen hijos, algunos ya mayorcitos, cristianos. Únanse para hablar de estos temas. No tiene que ir solo en este viaje. Podemos, gracias a Dios por las iglesias, podemos unirnos, ¿cierto? Y tener estos grupos de apoyo, orar juntos y si tenemos preguntas a la larga, el otro tiene una respuesta que yo no tengo y mañana tengo yo la respuesta para el otro que no tiene la respuesta a una de sus preguntas. Y así podemos avanzar juntos en el cumplimiento de los propósitos de Dios para una vida que marca la diferencia, una vida plena como Dios lo quiere para cada uno de nosotros. Y yo veo otra vez que el tiempo corre, es increíble, pero aquí yo termino. Gracias a ustedes por su atención, por estar con nosotros en esta conferencia de comprensión de los tiempos y yo espero que estos principios y estas enseñanzas sean de gran ayuda para comenzar una ruta, un viaje muy exitoso. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Realmente estos son principios, como dijimos al principio, bíblicos. Estos no son principios humanos, estos son principios bíblicos. Nosotros como creyentes, nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios. Y si
recibimos estos principios definitivamente poco a poco. Número uno, vamos creciendo más a la imagen de Cristo y vamos extendiendo el reino. Es que a través de la familia se extiende el reino también. Bueno, entonces aquí tenemos a la pastora Ulrike también. Y quiero hacerle una pregunta. Yo me acuerdo cuando yo cuidaba a sus hijas, cuando estaba hablando del pastor de los medios de comunicación y la televisión en ese tiempo, no había internet en aquellos tiempos. Así de viejos somos. No, es que la vida corrió terrible. No había internet. Yo me acuerdo, pastor, cuando nosotros, no, sí, creo que nos íbamos para el Perú y solo había fax, no había internet. Y estaba algo comenzando y usted comenzó, hay algo increíble que usted escribió un mensaje por email y era el email, sí. Y ahí mismo le llega. Eso era lo máximo. Estamos hablando. Y es que eso no fue hace mucho tiempo, más o menos en el 90 y pico empezó el internet. O sea, es que tampoco es hace mucho tiempo para nosotros. Bueno, pero me acuerdo que yo cuando pasaba esos tiempos en su casa para criar sus hijas, yo no me acuerdo de haber visto un televisor en ese tiempo. No me acuerdo, pero nunca hubo un televisor y las niñas tampoco preguntaban. Eso sí me acuerdo. Puedo estar equivocada, pero el televisor no estaba en el centro de ningún lado. Eso sí, seguro que sí pongo mi sello ahí. Pero no sé si estoy mal en mis recuerdos, pero también creo que me acuerdo el momento en que ustedes tuvieron un televisor y eso fue como que, wow, o sea, de no tenerlo, así tenerlo. ¿Sí? ¿Estoy bien? No tuvieron televisor toda la vida. No, No, sí. Entonces, eso me gusta. Porque yo creo que eso, el ejemplo también impacta, ¿no? O sea, el televisor, a veces lo primero que compra una persona cuando se casa es un televisor o ya el internet y ahora el teléfono para los niños apenas nacen, o sea, todo ese tema, pero ustedes intencionalmente tomaron decisiones para edificar su casa. Cuéntenos un poquito las razones por las cuales no lo tuvieron y las razones por cuales cuando la tomaron, por qué y cómo lo manejaron. Bueno, en un tiempo el televisor fue llamado la caja del diablo. Pero en verdad no queríamos tampoco que nuestras hijas sean influenciadas o que el tiempo de las hijas sea tan llenado con el televisor. Hemos preferido leer. A mí me gusta leer mucho y y me gustó también mucho leer a las niñas y entonces ese fue más bien algo que hemos cultivado y no había muchos programas buenos que en verdad queríamos que ellos vieran y cuando nosotros tuvimos un televisor no lo hemos comprado, sino por la iglesia necesitábamos un televisor para el grupo de jóvenes, porque y a veces para los niños, para demostrarles algunas películas cristianas. Entonces, por eso, cuando nosotros hemos visto algo, eran más bien películas o VHS o beta en ese momento. Fue algo muy, muy específico y no hemos visto programas de televisión. Porque tampoco queríamos decir que, bueno, somos tan espirituales ahora, la caja de diablo no tiene ningún lugar en nuestra casa, especialmente cuando uno sabía que todo el mundo estaba viendo televisor y a veces las niñas también tenían ciertas tareas de parte del colegio donde tenían que ver eso o aquel programa. Hasta hoy en día, Cristina, por ejemplo, la mayor, en la casa de ella no están viendo mucho televisión. Lo único que sí están viendo mucho es deportes y de pronto noticieros. Pero películas o entonces películas cristianas o películas.
Y lo mismo es en la casa de Tabea, no hay mucho televisión. Eso se quedó. Especialmente sabiendo que, y escuchando, aprendiendo, que a los niños pequeños, de más o menos hasta las 6, estas imágenes de películas o de televisión son demasiado rápido. Y entonces en la mente de estos niños se quedan solamente algunas imágenes grabados, y por eso hay niños que luchan mucho con pesadillas porque no han recibido la película completa, sino solamente partes, y eso les estaba asustando. Y por eso también es bueno cuidarse de este medio. Y yo creo hasta hoy en día las imágenes son todavía demasiado rápido para las mentes pequeñas de los chicos. Y cuando uno pregunta a expertos, en verdad para niños pequeños no es bueno meterles tan de lleno a las imágenes o a los medios de comunicación. Y hay que también decir una cosa que nosotros, pues no teníamos televisor ni teníamos interés de pagar por un televisor, por las razones que Ulrike misma ha mencionado, pero también nosotros habíamos escuchado, nuestros maestros, Eberhard y Claudia Müller, quienes influenciaron mucho lo que nosotros después aplicamos en nuestra vida familiar, como también en la educación de nuestros hijos. Ellos siempre decían, tenemos que ofrecer alternativas. Otra vez aquí se pone la carga otra vez en los padres, ¿no es cierto? Y en las alternativas, ¿qué hacer como padres y para ofrecerles diversión, relajamiento, enseñanza, sin el televisor? Y yo diría, oye, eso no es tan descabellado, ni hoy día, ¿no es cierto? Llegar y decir, ¿qué podemos hacer como familia para tener un tiempo lindo? Sentarnos delante de la televisión, o más bien decir, mire, ¿sabe qué? Hoy vamos a ir a tal parque y vamos a hacer picnic allá. O si usted está en una ciudad y tiene un auto o lo que sea, piense, hay siempre maneras. Disculpas, naturalmente hay miles, pero siempre hay también maneras como uno puede llegar y decir, ¿sabe qué? Esta es fiesta, hoy no nos vamos a sentar delante del televisor, hoy vamos a salir y vamos a descubrir algo. Vamos, mire, hay zoológicos. El zoológico es la mejor película de la vida, ¿no es cierto? Ir a ver a los animales en todos sus momentos y poder estar ahí, o al bosque, y ponga atención a las pequeñas flores y decir, oye, mire esta cosa, no la vimos, casi la pisamos, y mire la belleza. Y no, Dios, ¿qué estaría pensando cuando hizo esta pequeña flor? Es tan pequeña, nadie la ve, todo el mundo la pisa, y ahí está. Mire los colores, mire la forma. Y entonces mejor dicho, la diversión se une con la enseñanza y con las alabanzas a Dios. Ahora, en un día lluvioso, claro que las cosas pueden ser diferentes, entonces hay juegos de mesa y, como dice Ulrike, y ella sí que sabe leerle a los niños libros. Nuestras hijas y hoy nuestros nietos quieren que la abuelita esté leyendo el libro, porque eso quedan fascinados ahí, que eso es mejor que cualquier película. Entonces hay que buscar alternativas, y yo creo que son mucho más sanas a largo plazo para nuestra mente y para la relación. Muchísimas gracias, muy bueno. Y me acordé de la agricultura, porque yo poquito de agricultura, pero con mis nietos, bueno, yo invertí en dos cosas como abuela, como abuela. Yo dije, bueno, yo no quiero que cuando yo los cuide quieran teléfono o quieran películas y quieran eso. Yo quiero tiempo de calidad con ellos y quiero que se diviertan. Entonces invertimos y hicimos con Carlos, hicimos un patio de recreo atrás, lo construimos y le metimos nuestra fuerza para construirlo, y para ellos es como Disneylandia en la casa de los abuelitos, ¿no? Mm. Pero lo otro es que
compré materas para sembrar que tomates o cosas y quería que ellos experimentaran qué era dar fruto, ver crecer y que ellos me ayudaran a sembrar. Y mire, yo sí puedo comentar algo, es mi hija, mi nieta, mi nieta mayor ama los tomates porque desde que era chiquita ella iba con la canastica a recoger los tomates. Ella ve un tomate y eso es lo máximo porque eso quedó grabado en su mente. Pero el día que sembré papas, yo no sabía si me iban a dar fruto, pero tratamos, salieron unas cositas así de grandes, todo lo que me salió fue chiquito, pero fuimos con ellos, las sacamos, las lavamos, las fritamos y estas niñas se comían esas papas. Estas son las papas más ricas de toda la vida, porque ellas las vieron, o sea, son experiencias y no son costosas. Ese es el tema, no son cosas costosas. Entonces, es dedicarse, ¿no? Yo creo que para mí, yo vi a la pastora Ulrike un poco de cerca creando y yo veía la dedicación, ¿no? Aun cuando iban a la cama, era una tradición cantando y orando y una historia y todo. Y eso a mí me quedó grabado porque yo cuando empecé a crear, también, pues uno aprende a veces también por imitación, ¿no? Entonces, estamos poniendo un poquito sus vidas. De aquí dicen, también escuchar libros en audio como familia es muy divertido al jugar con un rompecabezas. Sí, sí, hay muchas cosas para pasar tiempo en familia. Bueno, ahora vamos en el tiempo de adolescencia. Yo creo que el tema como así crucial es cómo enseñaron a sus hijas a entender los cambios hormonales, emocionales, porque de todas formas es una realidad y a veces es una montaña rusa que ellos mismos no entienden. ¿Cómo abordaron esos temas para prepararlos y que ellos pudieran aterrizar en esa temporada en una forma más tranquila y no, porque yo sé que no fue caótica? Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo manejaron eso? Bueno, ya en algún momento había comentado que cuando supe que va a haber educación sexual en el colegio, yo tomé la iniciativa y compré un libro que estaba explicando un poquito todo ese asunto y empecé a leer con ellos este libro o ver y hablar sobre esto. Una cosa en respecto a todo este tema de sexualidad con los niños, uno normalmente no lo pone por encima, sino uno solamente está respondiendo las preguntas que hacen en el momento y no le da una completa explicación de todo. Solamente cuando sí se ve que los niños no quieren tocar ese tema para nada, es bueno empezar la directiva en todo eso. Pero cuando el niño quiere saber por qué el hermanito está en la barriga de mamá, no quiere saber todo el acto sexual explicado, sino solamente mamá y papá se amaron mucho y entonces ahora tenemos un hermanito. Cuando ahora quiere saber más, uno puede dar más explicación, pero muchas veces uno se asusta tanto de ese tema como educar a los niños en respecto a la sexualidad y uno se mete también de lleno. Yo me recuerdo cuando mi mamá me quería informar de todo esto y en verdad no quería saber nada de eso. Estaba feliz cuando ella terminaba con su charla. Pero sí, ese es solamente un pequeño. Responden las preguntas, solamente las preguntas, no dan una explicación completa con niños pequeños. Cuando ya son más grandes, uno puede llevarlos al lado y hablar privadamente, no de frente de todos los demás hermanos, no de frente de pronto de otro, cuando el papá quiere hablar con el hijo
que no sea presente necesariamente la mamá, sino que el papá toma al lado al hijo y le habla a él específicamente, o la mamá específicamente con la niña, pero no frente a los demás hermanos, para no avergonzar al chico o a la chica. Yo también me acuerdo, y hoy habló el pastor Pablo de los gritos, y también me acuerdo en alguna clase que a veces, no me acuerdo en qué clase nos dieron, pero sí me acuerdo que a veces en la casa empieza, ¡que vengan a comer! ¿No? Y ¿dónde está fulanito? Y sí me acuerdo de esto que quedó grabado en mi cabeza, es, eso, si usted no quiere gritos en su casa, no grite. Vaya, busque al hijo o busque a alguien y llame en voz baja. No necesita los gritos, ¿cierto? O sea, sí. Ok, Claro. pero me acuerdo que ustedes hablaron de eso, porque es que a mí sí me quedó eso. Por algo me quedó grabado, porque seguramente en mi casa éramos tan Fulani, y mi mamá decía, llámeme a su hermana, y yo no, fulanita, y mi mamá, pues si fuera para gritar, lo hubiera hecho yo, ¿no? Entonces, entonces pero la paz en la casa comienza en cosas pequeñas. Estos gritos no son de ira, no son de nada, son gritos de pronto para llamar. Pero de todas formas, ese levantamiento de voz afecta el ambiente del hogar y por ahí se empieza y después venimos a los gritos posiblemente de la falta de paciencia. La Biblia dice que enseñemos con mansedumbre y yo personalmente sí fallé en mucha mansedumbre, personalmente confieso mi pecado, pero yo sí se me salía y yo gritaba y cuando el Señor me empezó a tocar en cuanto a la mansedumbre, yo, hijo, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace si toda la vida lo he hecho mal? Pero es ese proceso. ¿Cómo manejaron ustedes esos momentos de pronto que la paciencia está llegando a su límite y de pronto la tendencia es a un grito o cómo manejaron para poder llegar al punto? Yo a veces digo, los hijos nos educan a nosotros es porque uno tiene que, para poderlos educar, uno tiene que hacer cambios en uno, pero ¿cómo hicieron eso? Cuéntenos alguna anécdota y cosas de su vida, ¿cómo lo hicieron? Yo tengo que decir una cosa. Primero que todo, mi esposa nunca grita. Ella odia los gritos. Entonces, una voz alta, ella no, eso no lo puede y entonces uno ya sabe, está siendo herida y eso a la vuelta pues le duele a uno. Entonces, el que posiblemente más rápido está levantando la voz y bueno, mi voz de todas maneras es tan suave, no, mi voz es demasiado fuerte en algunos casos. Una de las hijas todavía me dice, oye, papá, no hable tan duro. Digo, pero eso es normal como yo estoy hablando, entonces, ¿cuál es tu...? Ahí ese es mi problema. Pero que lo que yo creo que aquí el que andaba pidiendo perdón en ese sentido era yo. Pero entonces hay que hacerlo. Se me fue la mano, ok, yo tengo que pedir perdón, porque por ahí no va la cosa. A lo que enseñamos y si nosotros llegamos y también fallamos, no podemos llegar y disculparnos ahí tontamente. Hay que llegar y decir, ¿sabe qué? La embarré, eso no es correcto, ustedes lo saben, y yo tengo que admitirlo, perdónenme. Y lo interesante es, mi esposa hasta el día de hoy me ha perdonado y mis hijas me han perdonado y eso no me ha quitado nada de autoridad, todo lo contrario. Entonces, porque ellas ya saben que no soy perfecto, entonces conviene que uno pida perdón porque entonces eso le da a uno como las bases para poder seguir enseñando. Yo creo que ninguno de nosotros es en verdad perfecto y siempre suave y agradable y siempre va a haber roces. Y lo que uno en verdad tiene que hacer en esos momentos es pedir perdón a los que están involucrados y pedir al Señor que le cambie a uno. Porque yo creo, cuando yo voy mirando hacia atrás, yo también tengo esos momentos donde lamento de haber reaccionado en una manera que no era correcto. Pero gracias al Señor que Él me perdonó y que mis hijas me perdonaron. Pero
sí, uno tiene que aprender en todo eso. Y yo creo Dios ha dado a los hijos y a los esposos para que nosotros crezcamos en la santidad. Y Eso sí. otra cosa, sí, y otra cosa que también era importante era que pedíamos oración por nosotros también. Entonces, tan lindo poder ver que los hijos, no importa en qué etapa, de repente están imponiendo manos sobre papá y orando por esa situación. Entonces, a mí ahí no me importa que la imposición de manos de un anciano. Esto es la bendición. La embarré, pedí perdón y ahora están orando por papá y por mamá. Esto, digamos que eso es lo que es el fundamento que hay que estar construyendo y cuidando todos los días. Y con eso, pues entonces podemos avanzar. Usted también, Pastor Pablo, habló de valores. Y yo creo que es muy importante porque a veces nosotros con la iglesia creemos que la iglesia va a educar espiritualmente a nuestros hijos y la iglesia, por buena que sea, puede hacer algo, pero usted hizo una mención y dijo, es trabajo conjunto, familia, iglesia. Esto no es iglesia y yo no hago nada. Es un trabajo conjunto. Y yo también me atrevo a hablar de lo que es el colegio, la escuela, donde cuando van los niños. Hay países que dan la libertad de que haga escuela en casa, pague escuela privada, vaya a colegio cristiano. O sea, hay tantas opciones en algunos países, pero no en todos. Si tiene la opción, yo creo que uno sí puede decir, este es mi valor y yo voy a ir en esta dirección. Hay libertad, pero hay personas que no tienen y hay veces que, bueno, la iglesia uno la puede escoger, a veces el colegio, en Estados Unidos tú no escoges el colegio, si te toca ir, van en el área donde vives y esa es tu escuela. Entonces, cuando en este medio donde la escuela, el colegio no tiene valores, los valores de la casa, y tienen que ir especialmente, es obligatorio llevarlos. Entonces, ¿cómo manejar los valores de la casa a pesar de que en la escuela les dan 6 horas donde están expuestos totalmente? Y la pastora Enrique ayer habló de su hogar o antier, de su hogar como un refugio para ayudar, pero cómo a pesar de lo que ellos están recibiendo, cómo especialmente creo que la pastora Enrique lo decía, cómo usted manejaba todos sus valores para que todo lo que ellos recibieran de afuera, ellos fueran protegidos. Yo creo, uno a veces piensa solamente colegios cristianos son lo más saludable para los niños, pero yo creo que un colegio cristiano puede ser lo más peligroso para un cristiano, porque los niños pequeños o los niños llegan al colegio cristiano y están esperando que todos los demás que están en ese colegio cristiano se comportan como cristianos y no entienden que también hay pecadores entre los cristianos. A veces es mucho más fácil enseñarles a los niños que están en un colegio no cristiano, que de todos modos sus compañeras y compañeros no tienen valores cristianos, tienen otros intereses. Es a veces más fácil para los niños entender que ellos son diferentes. Uh, y vivir de todos modos sus valores. Y por el otro lado, a veces es también bueno que ellos experimenten esto porque nosotros podemos acompañarlos orando por ellos. Por un tiempo hemos luchado mucho con las niñas porque sí se estaban sintiendo mal por parte de sus compañeras, pero eso fue muchas veces también cosa por lo cual teníamos que orar por las noches, pero Dios estaba también enseñándoles a ellos lecciones muy valiosas. Um, me recuerdo de una situación donde una niña siempre estaba haciendo la vida difícil a una de las hijas nuestras
y muchas veces llegó llorando. Y un día esta niña la acusaron de haber robado algo de otra niña. Y la única de toda la clase que estaba a favor de esa niña fue mi hija, que estaba maltratado por esta durante todo ese tiempo. Ella fue la única que estaba a favor de esa niña. Y al final sí se veía que la niña fue acusada falsamente. Hasta la mamá vino después a hablar con nosotros, diciéndonos que en verdad fue muy tocado porque sabía que su hija estaba haciendo la vida difícil a mi hija. Y de todos modos, viendo que ella estaba a favor de ella. Yo creo que esas son cosas que son valiosas también de aprender. Y yo creo Dios está con nuestros hijos, no importa en qué colegio. Y lo importante es que nosotros como padres no nos alejamos, sino nos metemos de lleno y los acompañamos durante su tiempo en el colegio. Y estar pendiente de lo que están enseñando, estar pendiente de lo que está experimentando, estar con ellos. El colegio cristiano a veces nos lleva al punto donde estamos relajándonos como padres demasiados y también estamos permitiendo que el diablo hace sus goles en las vidas de esos niños. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente, padres somos responsables de nuestros hijos, no importa a dónde vayan, somos responsables y la oración es clave, estar ahí, no es delegar, aunque salgan, estamos ahí protegiendo con oración, protegiendo con palabra, protegiendo. Y eso es muy importante y enseñando. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Muchísimas gracias, pastores Pablo y Ulrike. Y antes de terminar, yo les voy a pedir que por favor oren cerremos con oración, bendiciendo a padres, madres, líderes, pastores que amamos la siguiente generación. Entonces le voy a pedir por favor a cada uno que haga una oración de bendición como el Espíritu Santo les muestre. Gracias, Señor, que tú en verdad eres el mejor padre que podemos tener y queremos aprender de ti y queremos poner esos tus principios a las vidas de nuestros hijos. Y gracias por ese privilegio que tú nos has dado y nos has dado niños y ahora hasta los nietos. Y Señor, queremos seguir siendo una influencia para el bien y para tu gloria. Señor, ayúdanos a todos a ser en verdad esos padres que tú quieres que nosotros seamos. Yo quiero pedir que tú estás bendeciendo a cada uno de los papás, mamás, y que tú también estás ayudando a esas mamás y papás que de pronto en ese momento tienen un corazón roto porque ven que sus hijos no están en lo que ellos estaban pensando y queriendo para con ellos. Señor, yo quiero pedirte que tú les estás hablando a cada uno de esos padres que está sufriendo en esos momentos y que tú le das tu paz, tu presencia, que tú le demuestres que tú de todos modos estás a favor de ellos y que no los has dejado solos y sí estás ahí manteniéndolos en tus manos. Bendiga a cada uno de los padres aquí que están escuchando en ese momento o en el futuro esas enseñanzas. Amén. Y Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por creer en nosotros y confiarnos esos tesoros, nuestros hijos, para que nosotros los criemos en tu nombre, Señor, cumpliendo así una tarea que tú nos encomiendas. Señor, gracias porque en esa tarea no estamos solos. Así como tú confías en nosotros que lo podemos hacer, tú también nos das herramientas para poder hacerlo bien. Tu palabra, pero también tu Espíritu Santo, aleluya, que nos empodera para esta labor. Y todavía más, Señor, tú has
confirmado y dicho que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias que en esta tarea no estamos solos, que tú nos ayudas. Oramos por los hijos de cada quien que esté escuchando esta enseñanza. Señor, que tú los bendigas. Los bendigas protegiéndolos de todo mal, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Bendígalos, Señor, dándoles de tu gracia. Aleluya. Guardándolos, manteniendo tus ojos abiertos sobre ellos para guiarlos y para formarlos. Y también, Señor, que la paz de Cristo reine en todos los hogares representados entre los escuchas de estos videos, de estas enseñanzas. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu poder, por tu acompañamiento. Aleluya. Amén. Amén, amén. Qué bendición, pastores Pablo y Ulrike. Esto ha sido una grandísima bendición y esperamos no se quede aquí. Hemos visto clases de 1 hora, hora y media, pero hay que sentarse a estudiar qué dice la Biblia y aplicarlo y adoptarlo, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.